Pues gracias al Señor que nos da ese valor, hermana. Amén. Muchas veces somos nosotros los primeros que nos ponemos una piedrita en el camino. Claro. Les voy a leer un poquito de la introducción aquí yo que tengo de mi Biblia, un poquito nada más como yo sé que ya se dijo, pero lo voy para volverlo a recordar. Dice que la iglesia de los filipenses fue la primera establecida en Europa. Pablo envió una carta que probablemente escribió al final de su encarcelamiento. Y enfatiza aquí que él se enfatiza más en la conducta personal más que en asuntos teológicos, y presenta información y advertencias y la salutación como apóstol. Se propone agradecer a los creyentes por la ofrenda recibida. Su nota predominante es el gozo de Cristo en la vida cristiana y en medio de sus padecimientos, al servicio a la fe y a las buenas dádivas. La carta resalta también la importancia de la unidad. Amén. Bueno, y me tocó dar el capítulo 2, donde dice humillación y exaltación de Cristo. Y voy a leer los primeros capítulos que dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completáis mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Bueno, sabemos que Pablo fue un hombre que siempre tuvo sus ojos puestos en el autor y en el consumador de la fe desde su convertimiento, ¿verdad? Fue algo maravilloso porque él fue una persona que le dijo al Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Fue algo impactante. Yo me imagino que fue algo impactante en la vida de este hombre, al reconocer la autoridad, esa autoridad de la voz del Señor, y haber hecho un rendimiento total a nuestro Dios. Y me llama la atención mucho esos primeros versículos donde dice, verdad, que que a Pablo lo que estaba pidiendo en esta carta para los filipenses, que hubiera la unidad de entre los hermanos, ¿verdad? Los hermanos en Cristo, y el Señor también nos mandó eso, ¿verdad? Es decir, amarnos unos a los otros. Y quiero compartirles este versículo que a mí me encanta, que es en el Salmo, donde dice: me muestras la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. Y yo me preguntaba en esa carta que me tocó, ¿verdad?, donde es la exaltación de Cristo, y lo que Pablo está exhortando a estos filipenses, ¿verdad?, donde les está diciendo, nos está hablando de la unidad, del amor, que tengan un mismo sentir en el Señor, ¿verdad? Y me pregunté, ¿cómo nosotros deberemos de demostrar ese amor, ese afecto, ese afecto extrañable, ¿verdad? Esa misericordia. Y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que en Galatas 5:22, que ya todos nosotros nos sabemos esto, ¿verdad?,
pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Y es maravilloso que nosotros, ¿verdad?, podamos aportar es esto que el Señor nos da en su escritura, ¿verdad? Ya que sabemos que la escritura pues es la que nos hace cambiar, renovar nuestra mente continuamente, ¿verdad? Pablo era un hombre, ¿verdad?, que en todo tiempo él estaba agradeciendo y bendiciendo. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Y cómo no, ¿verdad, hermanos? El Señor nos dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo más hermoso, ¿verdad? Que sabemos que Él es el que nos redorgulle, que sabemos que Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda. Y todas estas cosas nosotros las deberemos de tener para poder estar en un mismo sentir en Cristo, pero también como hermanos en la fe, ¿verdad? Muchas veces nos podemos descuidar, ¿verdad? Y ser, somos, nosotros como los humanos, ¿verdad? Somos como que nos justificamos siempre para todo, ¿verdad? Pero la palabra dice que no nos podemos justificar. Tenemos que aferrarnos a su palabra y estar continuamente en él, ¿verdad? Para poder ser y aportar esta unidad en Cristo, ¿verdad? Sabemos que la división acarrea muchas cosas, no solamente personales, sino en una congregación, ¿verdad? En una congregación no hay crecimiento, porque es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos motiva y nos lleva a que nosotros seamos esas personas unánimes. Y este ejemplo también nos los da nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Porque el Padre nos dio a su único Hijo unigénito. Nos dio el Espíritu Santo, que es la Trinidad, ¿verdad? Sabemos que ellos hacen esa plenitud de gozo en nuestra vida. Nosotros no podemos honrar solamente al Espíritu Santo, nosotros no podemos honrar solamente al Padre, nosotros no podemos honrar solamente a Jesús. No, Él nos enseña que cada uno tiene su orden, ¿verdad? Él dice que es un Dios de orden. Y eso nos lleva a nosotros a crecer en estos frutos, ¿verdad?, que tanto necesitamos en estos tiempos, ¿verdad? Me gusta este versículo que anoté, donde dice, nos está diciendo aquí, y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero, ¿verdad?, nos damos cuenta que cómo están ahí los dos, ¿verdad? No nada más es el Hijo el que dice yo te lo voy a dar, ¿verdad? Sino también dice el Padre, el Hijo le dice, para que glorifiquen al Padre, yo lo voy a hacer. Y eso es algo unánime que Él nos está enseñando. Son los dos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, claro, Él nos recuerda estas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos recuerda que tenemos que saber orar y cómo pedir. ¿Cómo podemos ser esas personas, hermanas? Simplemente limpiarnos y que el Señor nos limpie con su palabra, ¿verdad? Para tener ese corazón limpio y poder estar conscientes, ¿verdad?, de cómo caminamos la vida en Cristo Jesús. Dice voy a seguir leyendo el capítulo 3, dice, nada hagas por contienda o con vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que Jesús fue el ejemplo a seguir, ¿verdad? Y Pablo también lo dijo, ¿verdad? Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. El versículo 6 dice, y el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino lo que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y yo creo que a nosotros estas cartas son bien importantes, ¿verdad, hermana? Yo creo que toda la palabra, pero estas cartas son unas cartas donde sabemos que cómo fue el padecimiento de Pablo, cómo fue el padecimiento de nuestro Cristo, ¿verdad? Cómo Él se humilló, cómo Él se despojó. Y Él todo lo hizo solamente por nosotros, para que nosotros fuéramos para que participáramos en su gloria, por su pura gracia y amor. Por eso en el versículo 27 de la primera carta de los Filipenses, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio en Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Esto nos debe de motivar, ¿verdad? Porque la palabra en realidad pues nos motiva, ¿verdad? Nos motiva. Es algo que nos debe de levantar. Estamos caídos, nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque Cristo padeció y yo voy a ser partícipe de sus aflicciones. Pablo fue tan perseguido. Nosotros, ¿verdad? Como cuando ustedes estudiaron el libro de Romanos, muy pocas veces me conectaba, pero cuando me conectaba, hermana, yo me quedaba sorprendida, porque yo digo, me ponía como a meditar un poquito más en eso, y yo decía, qué importante es poder conocer, reconocer cuando fallamos, ¿verdad? Y volver a esa reconciliación que solo Cristo nos da. En Timoteo nos dice, no, permítanme, en Timoteo dice, si queremos ser esas personas, hermanas, si queremos ser esas personas unánimes, debemos de ser sinceras unas con las otras, de ser sinceras con Dios. Dios conoce nuestros problemas. Y si aún hay indiferencia, hermana, entre nosotros, hízalo y llevárselo al Señor para que trabaje en nuestro corazón y poder ser partícipes de lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Él quiere que seamos partícipes de su gloria. Él quiere que seamos partícipes con Él. Y me llama la atención donde nos está diciendo, y toda lengua confesare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad Jesús fue a la cruz, Jesús nos dio el ejemplo, y si nosotros somos partícipes de esta consolación tan hermosa, ¿verdad? Que debe de ser nuestro cambio de nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Como creyentes, nuestro deber es honrar a Jesús, ¿verdad? Honrarlo, porque ¿cómo lo vamos a honrar? ¿Cómo lo vamos a honrar a Él? Porque Jesús
es quien aquí nos dice claramente que Jesús es, es lo que hablamos, es su palabra tan santa, ¿verdad, hermanos? Entonces debemos de estar en oración continuamente para poder llegar a ser partícipes de esa gloria tan maravillosa que Él quiere que nosotros seamos. Aquí nos dice, porque la gracia de Dios sea manifiesta para salvación a todos los hombres. Y la responsabilidad es de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya conocemos del Señor. La responsabilidad es de nosotros porque nosotros conocemos al Señor. Y si estamos en su palabra, estamos aprendiendo del ejemplo de Cristo. Él se humilló, que Él se despojó. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Pedirle al Señor, porque Él es el único, dice, pidan lo que quieran en mi nombre y yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer, yo las voy a limpiar para hacer, como dice en su palabra, ¿verdad? Un vaso de honra, para ser unas personas de buenas obras para los demás. Porque Jesús, hermana, se testifica. Nosotros lo debemos de modelar. Las personas van a ver, nos ven a nosotros, tienen que ver en nosotros a Cristo. Si no, no va a haber un cambio ni en nosotros ni en los demás. Voy a seguir leyendo. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino lo mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temor y temblor. Fíjense, Pablo, un hombre que cómo lo hemos conocido en la palabra, ¿verdad? Cómo sufrió, cómo padeció, donde él se paraba a testificar de Cristo, de aquel hombre que lo iluminó con esa luz, ¿verdad? Él confesaba su nombre, como decía Jesús, ¿qué quieres que yo haga? A mí me encanta eso, hermanas, porque yo muchas veces le preguntamos al Señor eso, ¿verdad? Ay, no, a lo mejor yo voy ¿cuál será mi llamado, verdad? O queremos hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero eso es algo importante que debemos de pensar. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Quizás estoy haciendo algo más que no es lo que el Señor quiere, pero la palabra también nos dice que Él nos lo va a revelar. Que Él nos va a revelar, ¿verdad? Porque Él lo que quiere es usarnos para lo que Él tiene para nosotros. Y muchas veces dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Nosotros siempre nos vamos a limitar, ¿verdad? Pero como dice su palabra, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Para Dios nada es imposible. Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Yo creo que todos aquí queremos algo o le pedimos algo al Señor, ¿verdad? Que nuestra familia cambie, que nuestros esposos cambien. Bueno, yo soy una de ellas. Pero, ¿verdad? Clamarle al Señor, Señor, límpiame de mi maldad. Quiero tener ese consuelo ese consuelo, ¿verdad? Porque Él es nuestro consolador, ¿verdad? Nos tenemos que aferrar a Él cuando estamos tristes, cuando estamos enojadas. Pero Señor, yo quiero tener todo eso de ti para poder ser partícipe y para poder traer a alguien a Cristo, ¿verdad? Que de verdad podamos decir, estoy anhelando que mi esposo venga a los pies de Cristo. Estoy anhelando que mis hijos vengan a los pies de Cristo. Él dice que lo hará. Dice, pedir todo en mi nombre y yo lo haré. Así que pues, no importa cuánto tiempo pase, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe y esa confianza de que el Señor lo va a hacer. Ya sea con el esposo, ya sea con el hijo, ya sea en tu trabajo, ya sea si sea una enfermedad.
nosotros debemos de ejercitar nuestra fe. Pero también debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque en el Salmo 2, déjame ver que lo anoté, hermanos, porque no estoy segura, pero me gustaría que me ayudaran a encontrar eso, si es el Salmo 2, el último versículo. ¿Quién me gustaría ayudarme a buscar ese versículo, el último versículo? Salmo 2. El último versículo dice: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bien, qué hermoso, ¿verdad, hermanas? Pero también cómo nos está hablando allí, ¿verdad? Dice que por eso nuestra conducta, aquí como dijo desde su introducción de la carta, ¿verdad? La conducta, debemos de ver nuestra conducta hacia los demás. Y tener esa confianza, esa plenitud en Cristo, hermanas, es muy, muy importante. Como dice la hermana Lisa, esa identidad, ¿verdad? Porque muchas veces nos apuntan a ciertas cosas, ¿verdad? Pero en realidad nadie sabe tu vida, nadie sabe mi vida, pero Cristo la sabe. Pablo era un hombre confiable, él hablaba confiable, no solamente porque él sabía que tenía su llamado, porque él vivía en la presencia de Dios. Algo que nosotros debemos de imitar, porque solo en la presencia de Dios vamos a poder tener esa plenitud de gozo, esa consolación, ese amor, esa comunión, ese afecto extrañable, como lo dice desde el principio. El 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacéis todo sin murmuración y contienda, para que seas irreprensible, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Dice en el libro de Timoteo, dice: no defraudando, sino mostrando, sé fieles en todo, para que en todo adornes la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto es hermoso, hermanas. Son, ¿verdad?, consejos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la persona que dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Pablo, aunque padeció, él se gozaba. Entonces debemos de tener esa confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que nos da esa vida, que nos da ese gozo, aún en medio de las tormentas. El Señor es el único que sabe cómo lo hace, hermanos. Yo no sé si ustedes lo hayan experimentado, ¿verdad? Todos sabemos que hay un momento en que hay crisis matrimonial, hay crisis en los hijos, ¿verdad? En todo, pero Él nos dice: sí, sin murmuración, sin queja, sin contienda. ¿Cómo debo yo de aprender? En la palabra, hermano, en la palabra, y porque sabemos que estamos bajo esa gracia de Dios. El 16, no sé si alguien quiere decir algo, hermano, o ayudarme, porque si el Señor nos habla de diferente manera, si alguien quiere decir algo. Cuando dice que no hagamos nada
dice hacer todo sin murmuración y contienda, que difícil se nos hace muchas veces, ¿verdad? El Señor nos manda a hacer algo y nosotros lo primero que empezamos a murmurar buscando excusas para no hacerlo. Y esto pues creo que a todos nos toca, o sea, en muchas ocasiones pues al principio de convertida el Señor me daba instrucciones para algo y yo buscaba 50 formas de excusarme yo para no hacerlo, buscando excusa para no tener que obedecer. Claro, con el tiempo aprendí y gloria al Señor que aprendí, porque al Señor no le agrada esto de que estemos murmurando o que estemos en contienda con los hermanos. Y pues es un buen recordatorio esta noche. Gracias, Olga. Sí, bueno, pues me voy a atrever a tomar otro capítulo del capítulo 4 de Filipenses, donde dice, en realidad no lo estudié mucho, ¿verdad? Pero dice en el capítulo 4, verso 2, dice, ruego a Evodia y a que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿verdad? Y yo me sorprendí cuando leí esto porque lo estaba tratando de leer estos capítulos, ¿verdad? Y yo digo, aquí algo había, ¿verdad? ¿Cómo estoy haciendo les ruego? Y yo creo que ese es el ruego de nuestro Padre, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos metemos en problemas, no importando cuál sea, hermanos, ¿qué dice la palabra, verdad? La palabra nos dice que Él está a la diestra de Dios Padre, orando y intercediendo por todos sus santos, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir victoriosos, muchas veces siendo culpables o aún siendo inocentes. Gloria a Dios si es así, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos que el Señor, nosotros somos humanos y vamos a pecar, ¿verdad? Pero aquí lo importante es, ¿verdad? Que sepamos reconocerlo en la presencia de Dios, ¿verdad? Para que no hagamos enojar al Hijo, ¿verdad? Como nos dice en el Salmo 2, ¿verdad? Que acabamos de leer. Yo he sido muy tocada en esto, hermanos, porque yo les voy a compartir que yo creo que todas nos conocemos como somos, pero yo era una persona, yo me enojaba muy fácilmente, muy enojona. Y yo recuerdo que yo escribí en una libreta, yo escribí ahí, ¿verdad? Muchas cosas, pero yo le decía al Señor, dame entendimiento de esta tu palabra, enójate, pero no peques. No peques. Y por mucho tiempo yo iba a esa palabra, porque yo le decía, Señor, yo quiero aprender, porque muchas veces se nos hace fácil decir las cosas, ¿verdad? Pero no se nos hace tan difícil tener acciones que no deben de ser. Y ese era mi problema, hermano, porque yo me enojaba muy rápido. Y yo iba a ese versículo. Y siempre iba y le decía, Espíritu Santo, revélamelo en mi corazón. Porque yo quiero aprender. Yo quiero aprender este versículo, revélamelo a mi vida. ¿Verdad? Y el Señor es bien maravilloso, porque no puedo decir que no me enojo. Sí, me enojo, ¿verdad? Y muchas veces, tal vez haga las acciones que al Señor no le agraden, ¿verdad? Pero como digo, uno debe de tratar de no volverlo a cometer. Uno debe de tratar a no volverlo a cometer. Dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo,
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No sé si alguien me quiere ayudar a buscar a Juan 15. al 14. ¿El puro 14 o del 1 al No. 14? 15, versículo 11, 12, 13 y 14. Yo no creo que son los últimos. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿El 15 también? ¿Sí? ¿El 15 también? No, el 15 no. Y sí es verdad, sí es verdad, hermana Niki, que de lo que dijo, verdad, que como a veces no queremos obedecerle al Señor, verdad, porque muchas veces bueno, me llegó a mí a pasar, verdad, algo que yo tenía que hacer, y yo recuerdo que yo misma le dije al Señor, no, yo no lo puedo hacer, pero fue algo que después lo medité y lo hice. Y hermanos, les voy a decir que de verdad que cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, que lo hagamos y lo obedecemos. No, es algo bien hermoso que no se puede explicar, porque cuando el Señor te lo dice, que tú lo hagas y lo hagas, y Él te lo confirma que de verdad, porque hay veces queremos, ¿es el Señor o no es el Señor, verdad? Pero yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y cuando uno lo hace, en realidad, sí, es algo inexplicable que tú sientes, eres partícipe de ese gozo. Y pues vas y le agradeces al Señor, ¿verdad? Porque obedeciste, no importando qué cosa tan pequeñita sea que tú hagas. Para el Señor es grande, porque hasta un detalle ante los ojos de Dios es maravilloso. Yo un día les compartí que yo estaba pasando por algo, y yo recuerdo que yo lloré, yo iba en el camino llorando, y yo nomás le dije al Señor, yo necesito ahorita un abrazo tuyo, Señor. Y recuerdo que cuando yo llegué a la tienda, hermanas, una mujer se arrimó y me abrazó y me dijo, Jesús te ama. Y para mí eso fue, que a mí se me olvidó todo lo que yo ya había pasado. Entonces, ¿verdad? Eso es algo maravilloso que como el Señor cumple su palabra. Amén. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pues yo me puse como a pensar un poco, ¿verdad? De Pablo, ¿verdad, hermana? De Pablo, es como cuando si alguien te está dando una referencia, ¿verdad, hermanas? Como una referencia de aquella persona en la que tú puedes confiar. Y él les estaba hablando, yo les voy a enviar a Timoteo. Y nosotros sabemos cómo Pablo llegó a exhortar a Timoteo, porque él dice que, no sé si más para adelante o aquí donde dice que él era como un hijo, ¿verdad? Entonces, qué importante es cómo Pablo les está hablando a los filipenses, que él les iba a enviar a alguien confiable.
alguien que era partícipe con él en el evangelio. Y esto es hermoso, hermanos, porque nosotros podemos confiar, entre nosotros debe de haber esa plenitud de confianza, ¿verdad? Como en nuestras necesidades, ¿verdad? El Señor también nos dijo que lleváramos esas cargas como hermanos, ¿verdad? Y tener esa confianza de que me están apoyando orando en este problema, ¿verdad? Me están apoyando orando en esta enfermedad, en esta tristeza, todas esas cosas, y como les está dando como una referencia, ¿verdad? Aquí pues a los filipenses. Así que a espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, ¿verdad? Pablo se apoyaba en él, ¿verdad? En Epafrodito, ¿verdad? Sabemos que este hombre fue el que le llevó, parece que esa ofrenda, ¿verdad? La ofrenda, ¿verdad? Y es maravilloso, hermano, hermanas, pues confiar en alguien, ¿verdad? Y no ser defraudados. Pero aún así, hermano, no importa que los hombres nos defrauden, Cristo nunca nos va a defraudar. Amén. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a cumplir su palabra en nuestras vidas si nosotros seguimos estos ejemplos. Porque Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Verdad? Como dice que pues que si nos gocemos de la hermana, pero pues si el hermano también tiene tristeza, pues también seamos partícipes de esa tristeza, ¿verdad? Porque somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Nos dolemos, como dice, ¿verdad? Entonces es hermoso tener todos estos consejos de la palabra para nosotros tan valiosos en nuestra vida. Y que con el tiempo, ¿verdad? Nuestro crecimiento, porque dice que el crecimiento viene de Cristo, hermanos. Por eso nosotros debemos pues ahora sí que de ser obedientes a su palabra, ¿verdad? Dice que el crecimiento viene de Él. No viene de nadie más. Quizás podamos humanizar mucho la palabra con nuestras experiencias y todas esas cosas que a lo mejor pasamos, ¿verdad? Pero nada va a ver como la palabra. Porque nuestras experiencias no nos van a respaldar, ni lo que sentimos, ni lo que pensamos. A veces somos muy sentimentalistas, no, nada de eso. Eso todo es temporal. Pero dice que su palabra que permanecerá para siempre. Y eso debe de ser maravilloso, pues, para cada uno de los que creemos en el Señor. Dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibís pues en el Señor con todo gozo y tenéis en estima a los que son como Él. Hermana, a Pablo, como hijo espiritual de Timoteo, lo exhortó, ¿verdad? Y lo exhortó cuando le dijo que que avivara el don que había en él, ¿verdad? Y esto, hermanas, esto también es para nosotros, ¿verdad? Porque
porque como la palabra es la única verdad que nos da vida. Dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y como Pablo exhortó a Timoteo diciéndole, ¿verdad? Que avivara ese don. Y yo me imagino, por qué le dijo estas cosas ¿por qué le dijo esto? No sé si Timoteo ya se había enfriado, no sé si Timoteo no andaba por buen camino, ¿verdad? Pero él estaba exhortando. ¿Cómo le dijo, verdad? Que avivara el don que había, porque como padre espiritual, él sabía que había sido partícipe con él en el Evangelio. Se podría decir que Pablo sabía que Timoteo tenía que predicar la palabra. Porque por las obras de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que pues Pablo padeció mucho, pero él siempre dice que ¿con qué? Con gozo. Y él siempre que decía que nos regocijáramos, y si él se regocijaba, porque él, pues en la palabra está, ¿verdad, hermanos? Como Pablo confrontó todo aquello con amor, porque él quería que estuviera la unidad, que estuvieran en el mismo ánimo. Él él fue ejemplo. Si no, él nunca lo hubiera dicho. No, él no hubiera dicho esta palabra tan importante como dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cómo él se sentía seguro de quién era él en Cristo. No importando, ¿verdad?, que donde él se paraba ya tenía enemigos, porque no creían en el mensaje que él llevaba, el mensaje de la cruz, ¿verdad? Aunque él no caminó con Jesús como sus discípulos, ¿verdad? Pero como él dijo estas palabras, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y ¿alguien me puede ayudar a buscar Juan 10:17? Sí, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hermanos, este es Cristo, ¿verdad? El que fue a esa cruz por nosotros, hermanos. Y como él dice, tengo poder para, no sé si puede leer el otro versículo que sigue, hermana. El 10, perdóname, el 18 dice, nadie me la quita. Eso es Jesús refiriéndose, ¿verdad?, a lo que dijo anteriormente, que nadie, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y miren, hermana, yo me quedé pensando, wow, en este versículo tan hermoso, porque Cristo como nos dice que él también, nosotros también tenemos ese poder. Tenemos ese poder para vencer las obras del enemigo. Y no solamente eso, ¿verdad? Porque dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Eso es maravilloso, ¿verdad? Que nosotros debemos de, como buenos soldados de Jesucristo, como dice, debemos de tener esa plenitud de confianza en Cristo. Nadie le quita ese poder, ¿verdad? Nadie. Pero él dice, también se los doy a ustedes.
pero eso requiere pues la obediencia, ¿verdad, hermana? Requiere la conducta. Y sabemos que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Nosotros podemos decir, pues, tenemos que esforzarnos a ese crecimiento constantemente, ¿verdad? Y gloria a Dios que tenemos, que dice que hay perdón en Él para que su nombre siga siendo reverenciado. No importa que pequemos, pero asegurémonos de que sea un arrepentimiento genuino. Yo le pido mucho eso al Señor, le digo, enséñame, Señor, enséñame, porque como ser humano puedo decir, ya le pedí perdón al Señor, pero tiene que haber una acción siempre. Por eso Pablo es miserable de mí, ¿quién podrá? Pero él sabía que el Señor, ¿verdad? Y él iba ahí con él. Y él sabía que tenía la gracia del Señor, la misma gracia que nosotros tenemos como él, porque es por su gracia, no es por lo que haga, no es por cómo predique, por cómo cante, cómo enseñe, nada de eso. Es la obediencia, es la honra que tú le des al Señor. Ante los ojos del Señor somos pecadores, pero ¿qué dijo él? Dijo que él amaba el pecado, pero no ¿cómo dice el versículo, hermana? Dice, yo, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. gracias, hermana. Y cómo, ¿verdad? Nosotros debemos de ponernos a meditar en estas cosas, porque para poder ser partícipes de su gloria, para poder ver a alguien más a los pies de Cristo. Y a Pablo le da un consejo a Timoteo. Déjenme ver si me tiene mi versículo. Hermano, ¿alguien me puede leer el primero de Timoteo 4:16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y eso es algo que todos debemos de pensar en esto, hermano. Esa es una de las cosas primordiales que debemos de tener nosotros en esa palabra. También dice, también el que compite como atleta no gana el premio, sino lo completa de acuerdo con las reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Aquí hay muchas de las que nos habla, ¿verdad? Nuestra conducta. Y pues, hermanos, espero que haya sido de bendición como para mí, porque es todo lo que estudié.